hay algo interesante. Nosotros tenemos todas las herramientas para enfrentar cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar. A veces el descuido nos hace tender a buscar otras cosas y nos olvidamos lo que tenemos. Yo digo, no sé, la gente es tonta o se hace muy tonta, porque en medio de una dificultad como la que estamos viviendo, mire, no hay un refugio más seguro que Jesús. Todo lo demás sobra. Y la gente anda buscando un refugio donde ellos sentirse bien. O tal vez aprovechando el último sorbito de la vida, y se puede llamar así, para ellos poder vivir. La vida es un gran engaño para los que no entienden. Muy bien, los voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 1, y vamos a tomar un versículo de acá para basar lo que vamos a hablar. Isaías capítulo 1. Y vamos solo a tomar el versículo 18 de acá. Los primeros versículos se los dejo de tarea. Usted lo busca y verá el escenario claro. Dice así la palabra, leemos en el nombre del Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oramos. Señor y Dios, agradecemos este tiempo, agradecemos tu palabra y agradecemos el honor de pertenecer a tu familia. Nos has dado ese regalo, ese premio. Y hoy te alabamos y te exaltamos por tu grandeza, por tu gran amor, por tu fidelidad. Que en esta hora podamos integrar más esta palabra a nuestra vida, a fin de que podamos visualizar claramente el panorama de este futuro que está próximo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Desde el inicio mismo de la historia, el ser humano ha tenido una lucha entre él y su creador. Una lucha catalogada como rebeldía, en la que el ser humano, intentando hacer su voluntad, trató inútilmente de invalidar, de acallar la voz del Creador. A veces hacemos cosas que no nos damos cuenta que estamos colocando un paño, no sé qué cosa, en la boca de Dios para no escuchar. O ponemos la mano, Señor, no me digas nada.
Hay gente que son tosudos en eso, son difíciles para ellos escuchar a Dios. Si no pueden taparle la boca a Dios, pues se tapan los oídos. No quiero escuchar. Si usted ha sido un buen analítico de los tiempos, ha visto que la historia ha dado un giro brutal, peligroso, y que la base que ellos tienen para ese tipo de conducta no es otra cosa que ignorancia. Dicen que la ignorancia es el peor enemigo del ser humano. Aquel que no es diestro, que es tonto, vive como tonto y muere como tonto. El ser humano ha vivido desde el inicio hasta ahora una guerra entre él y Dios, tratando de imponer su voluntad a la voluntad de Dios. Muchos conceptos, muchos principios, mucho conocimiento, ciencia, y todo eso ha ido arrinconando a Dios para dar el primer lugar a lo que el hombre y la mujer deciden que va a ser. Esto es una guerra, Dios-hombre. Una larga batalla. Pero toda guerra llega a un consenso, a un final. O uno pierde y el otro gana, o etcétera, etcétera, pero algo se hace. En este caso, el ser humano no ha decidido rendirse, sino que sigue atacando y persiste en desafiar a Dios. Pero como Dios es Dios, se le presenta al hombre y como leímos hace un ratito, lo llama, ven y hagamos un trato de paz. Sin importar tu condición, lo que has hecho, tu perversión, hagamos un trato. Ese trato o tratado de paz no es parecido al que hace el hombre con el hombre, es entre Dios y el ser humano. Cuando se habla de un tratado de paz, es un consenso entre dos partes, buscando lograr encontrar solución al problema que los afecta. Es una negociación entre ambas partes beligerantes que discuten el problema, tratando de colocar ofertas y contraofertas. Esto es donde hacen el tratado de paz. ¿Qué me das? Lo acepto, no lo acepto, ¿por qué no modificamos acá? Modificamos allí. Hasta que finalmente se logra el tratado y el cese de hostilidades. En este versículo 18 de Isaías, el Señor llama al ser humano al diálogo. Hagamos un consenso de paz. Hagamos lo que llamamos el borrón y cuenta nueva. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, teniendo él la de ganar. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Primero le presenta las razones por las cuales el conflicto se está llevando a cabo. Lo que irrita la majestuosidad de Dios, la grandeza de Dios, la santidad de Dios, la conducta del individuo, desde ayer hasta hoy, siempre ha ido contra la voluntad de Dios. Esto comienza en el jardín del Edén, cuando el ser humano se rebela contra Dios y perdura hasta nuestros tiempos, cuando todavía se busca que el hombre se acerque a Dios.
Qué maravillosa promesa la que Dios le da sin condición. Esto es incondicional. Llegas, tratamos, y yo tengo la de ganar, dice Dios, pero tratamos, y yo te concedo la paz. Te concedo el vivir en esa armonía conmigo. ¿Cuál era el problema? ¿O qué provocó el conflicto? Dije hace un ratito. La desobediencia, es el pecado, es hacer la voluntad del individuo sobre la voluntad de Dios. La gente opina mucho y entre opiniones casi nunca Dios está. Los grandes cambios que hemos visto, Dios no ha tomado parte, el ser humano ha decidido hacer las cosas a su manera y hemos luchado en busca de la paz a través de siglos y siglos y nada ha sucedido. La desobediencia tiene un nombre que solo Dios lo ha dado, se llama pecado. El ser humano desconoce esto. Él ha tratado de hacer las cosas a su manera y para él eso es la forma en que debe ser por cuanto él es libre. Dios le llama a eso pecado. Eso fue lo que provocó el que Dios tuviese que humanizarse para venir a este mundo y tratar el problema del ser humano, tomando él toda la carga, toda la culpa, todo el mal del ser humano sobre su persona. Porque pasa algo, el pecado no se cura. El pecado no se borra. Solo Dios puede borrarlo. El pecado no se le puede poner una venda y taparla y decir, bueno, no pasa nada. No hay ser en este mundo que pueda cambiar la condición de un pecador. Centro de rehabilitación en todas partes y el ser humano sigue siendo tan perverso como lo fue ayer. Individuos que salen por ser violadores de niños, lo dejan porque ya por fin las terapias lo curaron y al tiempo está otra vez preso. El criminal sale de la cárcel y vuelve otra vez porque mató de nuevo. Y lo mismo pasa con el ladrón. Todos son reincidentes porque el pecado no tiene cura. El pecado hay que eliminarlo de raíz y eso solo Dios lo puede hacer, nadie más. Mucha gente no ha entendido esto. Y por eso en este tiempo uno mira y ve lo que pasa y dice, ¿por qué la sociedad está peor que ayer? Uno dice, si Jesús vino a este mundo y la misión de Dios en Cristo fue cambiar el panorama, la relación, es abrir una puerta, es dar un salvoconducto al individuo para que éste pudiese encontrar esa tranquilidad, esa armonía, esa relación con su Creador. ¿Por qué hoy enfrentamos un mundo tan diversificado, tan alocado, tan fragmentado? Encontramos todo tipo de cosas en este mundo. Muchos cristianos no tienen la realidad de la presencia de Dios en sus vidas. Por eso también están metidos en el meollo y están tratando de salir. Hoy mucha gente no predica a Cristo ni salvación de Cristo. No le interesa hablar del perdón del pecado, porque tampoco quiere hablar del pecado. Quiere hablar de lo que Dios da y lo que Dios va a dar y de la bondad de Dios para con el ser humano. Es más fácil que alguien venga al Señor buscando sanidad que buscando perdón. Que estoy enfermo, que mi primo está enfermo o está preso, que me hicieron una brujería o hicieron tal cosa. ¿Ve cómo hay una iglesia grande por ahí que solo pregona eso? Pare de sufrir. Porque hemos sustituido el pecado por nuestras necesidades. El problema del ser humano no son sus necesidades terrenales, es el pecado espiritual que lo aflige, que lo postra, que lo separa de Dios, que ha creado esa guerra, esa batalla entre Dios y él, Dios y ella. Hemos caminado contrario a esto. ¿Sabe por qué?
Porque no hay hombre que pueda cambiar esta situación en tu vida. Por bonito que parezca, ningún ser humano puede cambiar, revertir lo que eres delante de Dios. Solo Él puede hacerlo. Y por eso te ofrece, te provee la bandera de la paz, la bandera blanca de la paz. Ven y estemos a cuenta. No es el ser humano que dice, ¿dónde está Dios? Quiero ponerme a cuenta con Él. Sino que Dios lo llama. Oye, ven y vamos a estar a cuenta. ¿Qué tenía Dios que perder en este negocio? Nada, el único perdedor es el ser humano. Dios está completo, lo tiene todo. El Señor no pide que tú le cantes, que le brinques, que le hagas ruido y que lo pongas en alto, sino que tú reconozcas lo que Él ha hecho por ti. Ha borrado tus pecados y te ha dado entrada a su gloria. Y eso es todo lo que tiene sentido en la vida. Siempre que usted haga cualquier cosa, ponga primero, qué grande es Dios, que me permitió aceptar la oferta de paz y perdonó mis pecados. Todo lo oscuro, lo negro del pecado, Dios lo quitó. Y nos da el beneficio de un día vivir con Él, pero mientras estamos cerquita de Él. Si me duele la cabeza, Señor, me duele la cabeza. Si tengo problemas, Señor, tengo problemas. Tenemos a Dios tan cerca porque el pecado hace separación entre el ser humano y Dios. Cuando hay pecado, Dios no está. A veces me sorprende cuando gente que fueron de la iglesia una vez, los veo dando bandazos por la vida. Y yo digo, si yo tengo a Dios y ya yo acepté el convenio de Dios, ¿cómo es posible que todavía viva en la miseria, en la vergüenza, en el fango del mundo? Pero así lo hace la gente. La conducta no es fácil cambiarla. Voy a hablar sobre el tema en esta tarde. Viviendo la guerra entre tú y Dios. ¿A quién le vas? ¿A mí? ¿A quién le vas? ¿Sabe lo que es eso? Dios ha levantado bandera, la bandera blanca de la paz, haciendo un llamado al ser humano para que éste venga y se ponga en armonía con su Dios. Hemos puesto nuestra confianza, nuestra vista, nuestra esperanza en cosas de acá, en gentes de acá de la tierra que no van a hacer nada. Y seguimos corriendo, huyéndole a Dios, buscando un escondite. Mire, no hay lugar, rincón en el mundo donde el ser humano se esconda que Dios no lo encuentre. Hace un tiempo vi una película y me impactó mucho. Porque había un criminal buscado por la policía, perseguido. Y él buscaba un escondite donde refugiarse y que la policía no lo tomara. Y entró al museo, un museo de arte. Y él mirando y dando vuelta, de repente vio un cuadro y se paró frente al cuadro. Y vio a un pescador en una yola, sentado tranquilo en el río sereno, pescando sin problema. Y él dijo, cuán feliz se ve este hombre. Si yo pudiese estar ahí. No sé qué pasó, si él se escondió, pero el caso es que la policía lo estaba buscando y llegó la noche y el hombre estaba en el museo todavía. Porque parece que él pensó que él podía meterse en el cuadro. Y cuando la policía lo acorraló, que ya él no sabía dónde ir, él se para frente al cuadro y dice una plegaria. Lanzó a quien puede interesar. Dios, diablo, quien seas, méteme en ese cuadro. Y al rato, él estaba en el cuadro.
Pero él no sabía que ya el cuadro lo habían cambiado. Que el cuadro que estaba ahí era el cuadro de San Sebastián, creo yo, el que fue matado a flechazo. Y cuando la policía llegó, no encontró al delincuente, pero sí escuchó los gemidos, el llanto, los gritos de ese cuadro. Pero de un cuadro sale un grito perturbador de alguien que sufre. Mire, la gente cree que siempre se va a salir con la suya. Es posible que esto solo sea un escrito. Pero delante de Dios nadie va a escapar, no importa dónde se esconda ni cómo se vista. A veces nos disfrazamos, no, este no soy yo, este es otro. Pero delante de Dios todo tendremos que dar cuenta. Moraleja, todo hecho tiene consecuencias. Lo más mínimo que tú hagas, Dios lo ve. El pensamiento más perverso que está escondidito por allá, que nadie nunca lo ha sabido, porque tú no lo has dicho, Dios lo sabe. Guerra con Dios. La gente no entiende que esta es una batalla que si no toma la oferta está perdido, no va a salir. Dios no puede ser burlado. La historia del ser humano ha sido una historia plagada de dolor, angustia, opresión, odio, muerte y todo tipo de males. Desde el inicio mismo de la historia comienza esta guerra. Allá en el jardín comenzó. Cuando Dios le pone el límite al ser humano y le dice, de todo árbol vas a comer, menos de ese, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí comienza la guerra porque el hombre desafía a Dios y hace justamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Eso fue una declaración de guerra a Dios. Que aunque no coma, yo voy a comer. Consciente o inconsciente, le declara la guerra a su creador. El siglo XXI parece llegar al clímax de la rebelión del ser humano, lo máximo. Yo no sé si usted espera algo más. Pero el siglo XXI presenta un cuadro devastador del género humano, peligroso y al mismo tiempo desafiante, porque todavía el ser humano sigue desafiando a Dios. Él pretende que él va a ganar de alguna forma porque esto es de él, por sus conocimientos, por todo el avance científico y tecnológico. Hoy tenemos tantos avances que Dios queda pequeño frente al hombre del siglo XXI. Y yo pensaba el día pasado, si tanto hemos avanzado, ¿qué pasa con el sosiego, la tranquilidad? ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con el mismo ser humano que no logra siquiera tener salud? ¿Qué está pasando con la gente? A más de 2000 años de Dios haber pactado con el ser humano, de haber venido y hecho un trato con el ser humano, este sigue siendo el mismo rebelde de siempre, viviendo la misma conducta. El mundo vive la culpa del mal, las consecuencias del mal. El resultado de su conducta es lo que vemos. Porque persisten en hacer el mal frente a Dios, persisten en desobedecer a Dios y en vivir a su manera. Hoy estamos peor que ayer. Ayer se refugiaba en la barbarie y hoy en su tecnología, en la grandeza. El cuadro es el mismo y la condición del ser humano es la misma. El pecado, la enemistad con Dios, el desafío a Dios. Esa batalla entre el ser humano y Dios, que una vez inició y que otra vez recibió el salvoconducto, todavía hoy estamos viviéndolo y de forma muy agria. La sociedad vive una desgracia, un tiempo negro, difícil. Fíjese que Dios en el mismo jardín
le ofrece a Dios que le va a dar un redentor, el cual nacería de la mujer. Vino el redentor y lo rechazaron. Y no solo lo rechazaron, sino que lo mataron. Y hoy, más de 2000 años después, el ser humano está tan hundido que no sabe cómo va a salir de su crisis. Dios le ofrece el salvoconducto, pero él lo rechaza. Jesucristo es el salvoconducto del ser humano. Es el único medio de salvación provisto por Dios para esta humanidad. Jesucristo es la única salida que tiene este mundo rebelde, agresivo, contrario al Creador. Fuera de Él no hay más nada. Tomamos o dejamos, pero no hay otra salida. Es todo cuanto hay. Sin embargo, encuentra a Dios la guerra, la contraria, el no, la rebeldía. Jesús viene de la forma más humilde. No hace altanería de su grandeza y de lo que es como Dios, sino que viene como un ser humano y pobre. Él no fue un filántropo, tampoco fue un mártir social. Su fin no fue llegar a este mundo y mostrarle al ser humano cómo vivir, ni vino a sentir compasión por la pobreza del ser humano. Ya su propósito estaba claramente definido. Vino a darle el salvoconducto para que tenga paz con Dios. Ven y estemos a cuenta, no importa cómo sean tus pecados, yo te voy a perdonar. ¿Sabe que cuando confrontan a Jesús una vez, le dicen, ¿quién eres tú para perdonar pecados? Pues para que vean que el Hijo de Dios tiene la potestad de perdonar pecados. No solo perdona los pecados, sino que también te cura, te sana. Hay mucha gente trastornada, enferma, perdida en medio de un universo que no entiende. Dios trae salud. Mire, hay más enfermos emocionalmente que físicamente. Usted ve loco por doquier, pero no, usted no lo entiende, porque te ríen y te sonríen y hablan muy bonito contigo, pero están torcidos. Hay tanta mentira en este mundo, gente que usted cree que van a hablar verdad. Todos hablan mentira, la mentira es rechazado por Dios. Desde el más pequeño hasta el político, el comerciante, aquel que hace los productos, lo que tú tomas, lo que te venden, el medicamento, tantas cosas, todo está plagado de mentiras. La gente cree todo. A veces los hermanos se ponen en la red a buscar respuestas a problemas. No le crea todo lo que ellos dicen ahí. Está lleno de mentiras. Cuán difícil es tratar a un ser humano que no entiende su condición. La historia del ser humano ha sido una historia muy difícil. Muy difícil. Dios entró en el escenario y le ofreció el sustituto, la salida, la cura. Se llama Jesucristo. Él envió a su Hijo. ¿Y sabe por qué? Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, se dio a sí mismo en su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Este es un salvoconducto. Esta es una salida, ese es un pacto, es el único pacto en este tratado de paz entre Dios y el ser humano. Un tratado que el ser humano ha rechazado y ha persistido tosudamente en negar a Dios e ir contra la voluntad de Dios. Jesús vino a darnos salida en medio del difícil cuadro en el cual nos encontrábamos. El hombre, luego de más de 2000 años de Dios haber llegado y ofertarle el tratado de paz, no solo es sorprendente ver su conducta, sino la forma en que éste trata de destruir todo vestigio de Dios de esta tierra, sacarlo.
La lucha del ser humano de hoy es cómo sacar a Dios de todo. Por eso quiere tomar nuestros niños y educarlos para que ellos vivan sin Dios. La sociedad se mueve en dirección contraria y se ha enfangado porque no tiene a Dios. No le interesa a Dios para nada porque a Dios se le fue extraído. Alguien succionó a Dios de la vida de ellos. Pero no fue así. Claramente es que el pecado, tan pronto el pecado entra, Dios sale. Dios no está en la vida de ningún pecador. ¿Qué quiso darnos el Señor? El Señor quiso reivindicarnos, rehacernos. ¿Sabe por qué Jesús nació? Algo que han quitado y han ido dejando, e inclusive muchos llamados cristianos. Hay gente que se olvidaron que este tiempo en que hablamos del nacimiento de Jesús tiene un propósito y un gran propósito. Es dar seguridad al ser humano. No vale la pena vivir para luego perderse. Usted me dirá, bueno, ¿por qué Dios lo hizo? Usted le pregunta a Dios. Dios te da la oportunidad de vivir o morir. He aquí pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Persistimos en hacer el mal, en vivir el mal. La bandera blanca de Jesús no suena, no se ve. Venid luego, dice a través del profeta Isaías, y estemos a cuenta. Cuán grande han sido tus males, cuán difícil ha sido tu vida. Si tus pecados fuesen tan negros, yo los haré blancos. No importa el color que hayan tenido, yo los voy a cambiar. Y se ha despreciado esta oferta de Dios para seguir tanteando en esta vida. El mundo cristiano y el mundo no cristiano, el religioso, celebran, pero ellos no saben ni siquiera qué celebran. Cada uno va celebrando un nacimiento y otros celebran una fiesta de fin de año. ¿De qué sirve si al final el resultado es el mismo? A veces uno no entiende a la gente. Se hacen muchas cosas, pero el resultado al final es el mismo. Les dije hace un rato que el pecado no se borra. El pecado no se olvida. Para el pecado no hay medicina en este mundo. Fuera de Dios nada puede erradicar el pecado. El ir a un templo no te hace santo. El cantar o vivir en Dios no te hace santo. Es Jesucristo en tu corazón que te hace santo y digno del perdón de Dios. Por eso fue que Él vino. Es increíble que todavía hoy se ignore y que estemos pensando en toda la francachelas que hace la gente en la calle, y sus fiestas y sus cosas, y se olvide de Dios. Una vez pensamos que en tiempos como estos el ser humano se iba a acercar un poquito más a Dios. Mire, cosas que usted no vio en décadas pasadas, usted la ve hoy. Perversidades que usted ni imaginó siquiera, hoy la ve. ¿Sabe que cuando era pequeño, una de las cosas que mi papá me enseñó, y yo siempre repito esto porque se me quedó ahí grabado, tenía como 6 años, pero se me quedó, fue no entrar nunca a una cantina de eso, un burdel de eso, un cabaret de eso. Y voy a repetir lo que él me dijo, que ya ustedes lo han oído más de una vez. Él se paró conmigo y ahí están las luces de colores y todas las cosas y me dijo, nunca entres a un lugar como ese. Ahí pasa esto y esto. Y yo siempre cruzaba, caminaba y veía las luces, los bares y las cosas y cruzaba la acera y me iba por el otro lado. Me quedé así hasta grande con eso. Nunca pisé un lugar de eso. Lo que a mí me sorprende es cómo el pecado germina, es cómo se va acrecentando.
Hay un ritmo que se toca en el lugar donde nací y que lo bailan y que es muy sensual y erótico. Se llama bachata. Muchos padres de familia perdieron la vida en los cabarets bailando eso. Y hoy usted lo ve en la televisión como nada, una vulgaridad. Y yo, ese es el baile sensual más nauseabundo que he visto. Y hoy no es nada. Es decir, que el pecado ha ido mutando. El pecado ha ido engrandeciendo. Lo que antes era pequeño y la gente se cuidaba, hoy ya no se cuida de nada. Lo que era chiquito ya creció. Hoy estamos frente a un pecado gigante. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta ese punto? Si en Cristo Jesús Dios vino a hacer las paces con el ser humano. ¿Cómo es que se niega el salvoconducto de Dios? Y se le reta viviendo una vida de pecado más grave, más oscuro. Hoy el corazón del ser humano es mucho más perverso que ayer. No hay sentimiento alguno, una insensibilidad que rebasa los límites. Esto que estamos viviendo es una muestra clara de que el ser humano no quiere, ni busca, ni le interesa el amor, ni el amor a Dios, ni el amor al prójimo. Él piensa que él va a salir bien, que todo le va a salir bien. El Señor sigue llamando todavía. Ven y estemos a cuenta. Y no importa tu condición. Este pasaje debe servirnos a todos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán en blanco. Oiga, Dios se humilla. Es a usted y a mí que nos corresponde humillarnos. Él llega y se pone pequeño. No importa lo que has hecho. ¿Han visto cuando estos maridos están rogando a las mujeres para que vuelvan con ellos y viceversa? Vuelve conmigo, quiéreme. Y se ponen chiquititos. Yo hago lo que tú quieras. Oye, la verdad que es sorprendente el Dios que tenemos. Es un Dios severo que juzga con justicia, pero también es un amigo. Es un hermano. Es un padre amoroso que viene a ti y te dice, ven y estemos a cuenta. No importa lo que hayas hecho. ¿Ves que coloca a Oseas como un ejemplo con la prostituta? Y la prostituta se le va y él va y la busca. Y vuelve y se le va y él va y la busca. Y se mete con los hombres y él va y la busca. Ese es Dios. Nosotros hemos vivido una prostitución, pero aún sigue Dios buscándote, buscándome. El ser humano se ha portado mal frente a Dios, pero Dios sigue buscando al ser humano. Y aquí está la bandera blanca para que hagamos la paz. Ven y estemos en paz. Por eso me asombra y me ofende la conducta de la iglesia de hoy. No agradece, sino Dios dame un carro, y Dios dame una casa, y Dios dame aquello. Y donde Dios tiene polvitos de oro, ahí van ellos a buscar. Todo lo que buscan es una oferta. Ya la oferta de Dios fue dada. Tómala. No hay nada más grande que la salvación. Ya fuimos salvos. Esto me llena el corazón de gozo. No hay nada más que buscar, porque ya lo tenemos todo. La gran lucha comienza en Génesis capítulo 2. Cuando Dios le habla al ser humano, en los versículos 16, 17. Lo vamos a leer de acá de la Biblia. Génesis capítulo 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto le da la respuesta
a la realidad humana. Estamos tratando con muertos. Los muertos ni ven, ni oyen, ni entienden. Son tercos. Creen que están vivos, pero están muertos. Nada es peor que la muerte espiritual. Alguien puede durar aquí 2000 años, que no va a pasar nunca, pero va a morir. Podrá correr y correr, pero al final su mal lo va a alcanzar. Podrá acumular toda la fortuna del mundo, pero no se la va a llevar. Podrá gozarse toda la vida, pero no se lo va a llevar. Podrá ignorar a Dios, pero un día estará de frente a Dios. Lo que estamos viviendo hoy, el cuadro social que nos ha tocado vivir, nos trae a mente una reflexión. ¿Habrá mejores tiempos? ¿Habrá un tiempo cuando el ser humano reaccione? No habrá mejor tiempo, porque el ser humano no reacciona. Por siglos Dios ha tratado con la humanidad y lo ha negado. Mire, hay cuadros que realmente espantan. Si usted ve los mártires de la iglesia cristiana en diferentes lugares del mundo, pero váyase allá atrás al siglo segundo, siglo tercero y vea, y váyase a la Edad Media y vea cómo el cristiano sufrió en carne viva el martirio de aquellos que desprecian el perdón de Dios. No te desprecian porque tú eres cristiano, te desprecian porque desprecian a Dios. Todo lo que alguien haga contra tuya lo hace en contra de Dios. No queremos a tu Dios, ni queremos que tú le sirvas a ese Dios. El ser humano ha seguido haciéndole la guerra a Dios. El hombre, nuestro primer padre, le respondió a Dios con una excusa. Le dice, ¿sabes lo que pasa? No es que yo quería hacer esto. En Génesis capítulo 3, versículo 12, le dice, no fue que yo quise, sino que la mujer que tú me diste, ella fue la que me llevó a ser rebelde y a hacer lo que tuve que hacer, a comer, me dio del árbol y comí. Y parece que hoy todavía sigue exculpándose, yo no he hecho nada malo. Lo que pasa es esto. A veces me molesta hablar con personas que siempre están justificando sus hechos. ¿Por qué lo hiciste? No, lo que pasa es que esto, y los muchachos dicen, no, lo que pasa es que mis padres no me comprendían, que ellos me abandonaron o que ellos hicieron esto. Y otros dicen, no, es que ellos no me entienden a mí, yo tengo que hacer las cosas a mi manera. Algunos dicen, no, fue que me toleraron mucho. Siempre hay una excusa. El caso es que pocas veces dicen, yo lo hice y estuvo mal. Ve que el político ladrón nunca dice que es ladrón. Dice, no, aquí nadie. Nosotros tenemos un método de integridad, una conducta de integridad que nadie la viola. Mentira. No hay integridad en ellos, no hay verdad en ellos. La lucha que vemos en esta sociedad tratando de corregir, arreglar, se le va a gastar la garganta. Se le va a secar. El único que puede corregir el mal del ser humano se llama Jesús. Es la provisión de Dios para ti, para mí. Mientras estemos aquí en esta tierra, es la única oportunidad que tenemos de volvernos a Él. Venid y estemos a cuenta, no importa lo que hayas hecho. Y algo dice, bueno, Él se suicidó porque tenía mucha culpa. No, si no buscaste a Jesús te perdiste. No por su dignidad, si no tenías a Jesús, te perdiste. Jesús es la única salida. Yo pensé que a estas alturas, en el tiempo postmoderno, que el hombre y la mujer de hoy iba a reconocer todo el fracaso del ayer e iba a llegar a Dios y le iba a decir, Señor, tienes razón. Hoy está peor que nunca. ¡Qué apatía! ¡Qué desprecio! ¡Qué prepotencia! ¡Qué ser humano altanero! ¿Cuánto quiere él ser dueño de todo? Ellos piensan que con el poquitito de conocimiento que tienen son los dueños de este mundo y no tienen nada. Son pobres desventurados.
pero siguen soñando. Dicen que soñar no cuesta. ¿Cuál es el gran mal? Déjeme decirle dónde está el problema. En la calle hay un dicho que se suena mucho. Donde el diablo mete la cola, todo se daña. Mire, el mismo diablo que metió la cola al principio es el mismo que sigue metiendo la cola en todas partes. En el hogar, en tu vida privada, en tus pensamientos, en todo. Ahí está el diablo. Cuando Jesús llega, ahí estaba el diablo esperándolo. Tenemos una lucha que impide que podamos tomar, o a muchos, nosotros ya lo hicimos, tomar el salvoconducto de Dios. Hacer ese tratado de paz y aceptarlo, señores, como tú digas. El diablo te dice, no lo tomes. Chacho, estás muy joven, te vas a meter tú a convertido. Y vas a perder gozarte la vida. Te vas a meter a cristiano para que no goces. Y a veces uno invita a un joven y dice, ay, estoy muy joven para estar en la iglesia. Y otros que están muy jóvenes en la iglesia viven metiendo la pata todo el tiempo porque se encuentran que están desperdiciando su juventud. Yo admiro a esos jóvenes que son entregados y que han decidido dar su vida completa al Señor. ¿Sabe lo que pasó? Que usted aceptó la oferta de Dios. No te arrepentirás jamás de haber aceptado el salvoconducto. Porque tú podrás vivir 1000 años acá, pero te vas a morir. Hay gente que aunque hubiesen vivido 1000 años, se perdían. Pero a ti, por la misericordia de Dios, se te permitió creer. Dios te fortaleció para que tú creyeses su verdad. Venid y estemos a cuenta, y ahí llegaste tú. Cuando usted ve llegar el tiempo cuando se mencione que Jesús llegó, o se menciona que llegó a este mundo, comience a pensar en Jesús. Hoy, en tiempos como estos, que traen a memoria la misericordia de Dios para con el pecador, la provisión de Dios para con el pecador, el bien de Dios para con el pecador, la gente está más distante de Dios que nunca. Mire, hay una apatía generalizada en el ser humano que rebosa los límites. La gente no piensa en Dios. La gente piensa en la tecnología, en cómo estar. Usted ve que hay gente que me molesta porque cogen el teléfono y vuelven y lo cogen y lo miran y lo doblan y lo ponen otra vez y luego lo ponen allá y después lo cogen y lo miran otra vez y comienzan a buscar a quién le dan un like. Agradezca a Dios el honor, el amor brindado de su parte a tu persona por medio de Jesús. Somos los únicos que debemos celebrar la venida de Cristo a este mundo. Si ellos lo ignoran, usted y yo celebremos, gritémosle al mundo: nació Jesús, llegó el Redentor, hay vida para el ser humano, brilla una luz de esperanza para esta pobre humanidad, hay un mañana para ti que estás perdido, porque Cristo nació en Jesús. Pero hemos ido olvidando, y la iglesia se ha ido acomodando y nuestros hijos están metidos buscando otra cosa. Hemos buscado tanto la bendición y que nos curen y que nos sanen y que nos profeticen y que nos pongan la mano, que nos hemos olvidado del regalo redentor de Cristo Jesús. Hemos colocado nuestra vista en estas cosas vanas de la vida y nos olvidamos de Jesús. El mal inhabilita al individuo para vivir en paz con Dios y con el prójimo y aún consigo mismo. Cuando el mal toma lugar en nuestra vida, nada funciona. Por eso el cuadro social que hoy vemos, todo el vacío de la gente es la falta de Dios. Es un vacío que Satanás llenó. Así el reino del mal tomó el dominio en este mundo. Él es el príncipe de esta tierra. Y al final, ¿quién ganará? En esa batalla entre tú y Dios, ¿quién ganará? El nacimiento de Jesús cambió la historia.
Jesús es el sustituto de Adán que falló. Fue expuesto a lo mismo, pero Él no falló. A pesar de la maldad y la indiferencia del ser humano, las fuerzas que amenazan a este mundo, ya las podrás enfrentar sin temor. Tú has vencido porque Jesús, el segundo Adán, venció por ti. Es Jesucristo la salida. Es Jesucristo la razón. Es Jesucristo el mañana. Es Jesucristo el por qué vivimos y el por qué estaremos en la eternidad. No hay otro nombre. Usted directamente no va a llegar a Dios sin Jesucristo. Él es el salvoconducto. Sin el salvoconducto no vas a ir. Mucha gente quiere, no, Jesucristo no, déjalo allá. Yo llego enteramente a Jehová, mi Dios. No. Jesucristo es el único que puede llevarte. Y Él tiene el control. Mire, cuando usted se coloca en las manos del Señor, ahí no hay diablo que pueda. El diablo te mira de lejos, pero no te toca. Te tira sus dardos, pero no te puede tocar, porque eres propiedad de Cristo. Aceptaste la oferta de Dios. Y todo el mal que había en tu vida fue revertido. Ahora está el bien. El diablo no tiene parte ni suerte con un hijo de Dios. Cuando yo veo a los cristianos cayendo en toda esa suciedad del pecado actual, digo, no tenía Dios. Nuestros hijos se van al mundo y se pierden en ese mundo. No tenían a Dios. Me alegró escuchar a la chica cantar. Y yo decía, ¿qué diferencia hay cuando uno educa a sus hijos en el camino de Dios? Hay otros que están en el mundo, vagando de aquí para allá y allá para acá, porque no han entendido. Se están jugando la eternidad. No hay perdón fuera de Dios, de Jesús. No hay vida fuera de Él. Todo lo que podemos sacar de este mundo está en Cristo Jesús. Lo demás sobra. Si perdemos la oportunidad, nos quedamos vacíos. Al final, ¿qué ganarás? Nada. Jesucristo está en control, aunque tú no lo creas. La sociedad sin Dios vive su maldad, vive su problema. ¿Ven cómo están hoy? Ellos siguen fiestando y gozando, pero están casi al final. Eso me trae memoria el cochinito que la gente cría para la Navidad. Y come, y se goza y no sabe que lo van a guisar. Te van a asar. Porque la gente no quiere entender. No es que no entiende, es que no quiere entender. Rehúsa el entender la verdad de Dios, la oferta de Dios. Siglos, miles de años, Dios diciendo, venid y estemos a cuenta. Y la gente dice, yo no quiero estar a cuenta con Dios. Él que haga conmigo cuando me muera lo que Él quiera. Yo me lo gozo todo aquí. La sociedad sin Dios vive la maldad en su máxima expresión. ¿De qué vale todo esto si finalmente te vas a perder o la gente se va a perder? ¿De qué vale tener el mundo entero si finalmente el diablo se va a encargar del alma? ¿Qué beneficio tiene el hombre si ganare todo el mundo, dice el Señor, y al final pierde su alma? Porque ninguna cosa sucia entrará allí. Gózate la vida, disfruta, corrómpete, brinca, salta y un día chocarás con la muralla de la verdad. No habrá más donde ir. ¿Por qué no reconocer? ¿Por qué no reaccionar? ¿Por qué no hacer la diferencia, el escrutinio? ¿Por qué no sopesar entre la sociedad y la oferta de Dios que todavía sigue llamándote? Ven y estemos a cuenta. En esta guerra entre tú y Dios, ¿quién va a ganar? Es de la guerra del huevo y la piedra, ¿cierto? ¿Qué dice? Del huevo y la piedra, que no importa cómo caiga, se rompe. ¿Por qué vivir este infierno?
frente a una oferta tan grandiosa, tan amorosa? ¿Por qué estás derrotado si Jesús dio la victoria? ¿Por qué vivir el sinsentido si Jesús es el sentido de la vida? ¿Por qué vagar buscando salida cuando Él es la puerta? La venida de Jesucristo marcó la apertura de la oferta de Dios para tu vida. Ahora, ¿a quién le toca tomarlo a ti? ¿Cómo? Reaccionando. Tenemos una promesa grandiosa y debemos vivirla. Apocalipsis 21, los primeros 5 versículos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el 5 y último dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aleluya. Qué esperanzador, qué grandioso el mensaje del Señor para nuestras vidas. ¿Cuánto sentido tiene esto? Por eso nos alegramos en la época, porque su venida marcó la garantía de lo que un día tendremos. No son palabras, es realidad. Y Dios no miente. Concluyendo ya, hagamos un análisis de nuestra vida. ¿Firmamos el tratado de paz o no? En Cristo ya tenemos el tratado. Vivamos el tratado de paz que hemos hecho, porque no habrá dónde esconderse. ¿Te acuerdan la historia del cuadro? A veces queremos correr y no hay escape. Al final el mal alcanza al perverso. A ti te alcanzó el bien. Mira, no importa si no tienes para comer, si eres un pobre, si tú eres el más feo y la gente no te quiere. Yo soy el patito feo, no importa. Si tienes a Jesús, estás completo. Eso es el regalo de amor del Señor para ti, que se ha ido olvidando por las fiestas de fin de año y por otras cosas. Todo el mundo está ocupado, pero el regalo del Señor sigue fluyendo. Yo te invito a tomar estas palabras e irte a tu hogar y meditar en ellas. Qué bueno es ser salvo, aleluya. Qué bueno es que Él me haya perdonado los pecados. Qué bueno que no vine en vano. A veces la gente dice: ¿por qué sufro tanto? Ay, no le dé mente al sufrir, que tú no has sufrido nada. La historia ha tenido mártires. Me dije que voy a decir una sola cosita, ya me voy. Estaba viendo la historia de los mártires. Y dice, antes de verlo, dice el libro, dice: si usted es muy sensitivo, no lo vea. Porque te presentan escenas tan crudas, tan feas, desde Isaías ha cerrado
hasta todos los tipos de muerte. Hay cosas tan horribles que en verdad uno dice, ¿cuánto pagó esta gente por vivir en armonía con Dios? Y nosotros tenemos tan fácil. Hay cristianos que lo arrancaron a pedacitos. Usted busque la historia de los mártires y busque el museo de los mártires y usted verá hombres y mujeres que sufrieron en carne viva. Y no voy a describir escenas aquí porque son muy feas y difíciles de asimilar, de digerir. Si usted cree que usted no la puede digerir, no la busque. Pero esto me hace ver cuánto valoraron aquellas personas ese regalo de Dios. Tomaron la bandera de paz o de la paz que Dios ofertó. He aquí, estemos en cuenta. No importa lo que pase, vamos a arreglar, a solucionar este problema. Todavía estás a tiempo. Permite el Señor que así sea. Vamos a estar en pie. Oramos. Señor y Dios, estamos delante de ti. Reconocemos que hemos fallado, que hemos despreciado tu regalo, que todavía estamos en rebeldía muchas veces. Y queremos llegar a tu presencia y decirte gracias, Señor, por ese regalo. Gracias por habernos salvado. Gracias por darnos un lugar junto a ti. Gracias porque nuestra vida tiene sentido. Nuestro mañana, nuestro destino está seguro porque tú lo hiciste seguro. Ayúdanos, oh Dios, a vivir en esa esperanza para así poder agradarte en nuestro trayecto por esta vida. Bendigo a cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Y la gloria es para ti, mi Dios. Amén. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y haga resplandecer su rostro sobre ti.